Bienvenidos a un programa más de No Tu Salud. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Salvador Rivera Ledesma. Él es traumatólogo y ortopedista, subespecialista en rodilla y en cadera. Es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y hizo su especialidad la especialidad en Barcelona, España. Y tenemos un tema muy interesante el día de hoy, el cual habla acerca de la osteoporosis, un problema al cual hay una manera en que se pueda prevenir, y como ustedes saben, son temas a los cuales es muy importante que la población sepa que hay maneras de poder prevenir todo este tipo de enfermedades. Bienvenido, doctor Salvador. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, vale. ¿Y qué nos puede hablar acerca de la osteoporosis? ¿Qué es la osteoporosis? Mira, vale, tenemos que primero definir qué es la osteoporosis, ¿no? La osteoporosis es la pérdida de la estructura del hueso, ¿sí? De la dureza del hueso, para que, bueno, el público nos pueda entender. Vamos a tratar de evitar los términos médicos y vamos a tratar de manejarla con un idioma que sea universal. Esa pérdida de ese hueso, de esa estructura, de los cimientos del hueso, se va perdiendo porque hay dos células que en un inicio, cuando al nacimiento, esas células producen hueso, y hay otras células que recogen el hueso o se llevan el hueso, que son los osteoclastos. Por eso en los niños es muy difícil que haya una osteoporosis, a menos de que tenga alguna enfermedad metabólica, alguna enfermedad que ocasione una osteoporosis. Pero hablando ya del término como tal, osteoporosis, esa estructura del hueso se ve mermada sobre todo porque las células que producen hueso son menores a las que matan el hueso. Entonces hay un desbalance, y ese desbalance ocasiona que haya más células que recogen hueso y menos que producen. Ese desbalance se ve en que el hueso se va, por decirlo de algún término, se va desmoronando y te va ocasionando otros problemas. Esa es como la primera parte. Hay muchos factores por los que normalmente sucede esto, que tienen que ver, esos factores modifican esa osteoporosis. ¿Cómo qué puede ser? Ya hablamos uno, que es edad. En los niños es difícilmente que vayan a encontrar un niño con osteoporosis si no tiene otra enfermedad. Pero en el grado, en el sexo, grado hombre-mujer, la mujer es la que frecuentemente se ve más afectada por esto, ¿vale? Empezamos que la mujer, por los trastornos hormonales, empiezan a tener ese desbalance de las células que habíamos mencionado inicialmente, y ese desbalance, hay más células que matan ese hueso, que se llevan, que recogen, que son los osteoclastos, y ese desbalance empieza a verse, sobre todo en el sexo femenino, distribuido en que la mujer puede tener una osteoporosis con mayor facilidad que un hombre. En el hombre también hay otros factores, ese es uno, el sexo. En el hombre, por ejemplo, es más difícil que vaya a tener una osteoporosis. Pero si el hombre es sedentario, o sea, no hace nada de ejercicio, fuma, bebe, todo eso lleva a la par de que los huesos también se pueden ir descalcificando. Ese es como uno de los factores principales, ¿vale? Como otro de los factores que también puede incrementarse esa osteoporosis, bueno, pues tenemos que la edad. En los pacientes que son ya ancianos o más de 70 años, se encuentra un incremento muchísimo de osteoporosis. Como comentábamos también, la osteoporosis es una enfermedad que es silenciosa, entonces difícilmente va a dar sintomatología, va a dar síntomas. Normalmente los da ya cuando el paciente tuvo una fractura, ya cuando el paciente tuvo una caída, y en la caída, pues en una caída a veces muy simple,
se llega a fracturar el hueso precisamente por la osteoporosis que hay. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué otros factores se pueden conocer? Se habla mucho, por ejemplo, de los refrescos de cola que pueden descalcificar. ¿Qué tanto hay de cierto en Sí, eso? lo que son los refrescos de cola, el café, ¿sí? Esos son dos factores también importantes para la descalcificación. Todos los refrescos de cola, todos, no decir una marca, pero todos los que son de cola tienen ese problema. El café, el alcohol, ¿sí? Esos tres vienen incluidos y es cierto. Hay personas que toman mucho refresco, sobre todo de cola, que se toman 6, 7 colas al día, y esos refrescos de cola pues te pueden ocasionar una osteoporosis en su momento. ¿Sí? Más, también hay que ver que también debe haber un factor hereditario para presentar esto. Hay personas que tienen antecedentes familiares, sus padres que tuvieron algún tipo de osteoporosis, ellos pueden estar propensos a también presentar la osteoporosis. Entonces, aquí vemos que hay factores que influyen, y hay factores que influyen porque yo los modifico. Yo los modifico, ¿por qué? Porque no hago ejercicio, tomo refresco de cola, tomo muchísimo café y yo los voy a modificar. Pero hay otros factores que no se pueden modificar, ¿vale? Como uno es el hereditario. El otro son las enfermedades, ¿sí? Hay enfermedades que ocasionan por sí mismas, donde hay errores en el metabolismo el calcio no lo puede captar los huesos, y ese calcio que no capta, pues llega a presentar fracturas en pacientes, ¿no? Esos factores pues no se pueden modificar. La menopausia tampoco se puede modificar. Entonces esos son los factores de los que notablemente tenemos más problema, porque son más difíciles de controlar. ¿Sí? Acerca de medicamentos, estuvimos hablando en una plática anterior, se manejó sobre enfermedad por reflujo, y comentaba que la gente que tomaba antiácidos por mucho tiempo, ahora se les ha encontrado que llegan a presentar también fracturas. ¿Sabes tú de algunos otros medicamentos que puedan influir para la osteoporosis? Sí, cómo no. Hay unos medicamentos que utilizamos o que la gente los conoce como la cortisona, ¿sí? La cortisona, que son glucocorticoides, son esteroides. Esos medicamentos, se aplica una vez y no va a pasar nada, por supuesto, pero hay gente que abusa de esto. Por ejemplo, hay gente que padece artritis reumatoide, que es una enfermedad reumática, y esta enfermedad reumática te llega a ocasionar que el control de los reumatólogos a ese paciente se les tenga que dar un medicamento a base de cortisona. Y son medicamentos prolongados durante años, y eso te llega a ocasionar una descalcificación. Eso es uno de los factores. Hay otra de los medicamentos que te pueden ocasionar, pero hay también enfermedades. Por ejemplo, la insuficiencia renal. Los pacientes que padecen insuficiencia renal, que es cuando los riñones no están eliminando la sustancia que normalmente eliminan, les pasan a hacer lo que se le llama una diálisis peritoneal o una hemodiálisis. Esos pacientes también llegan a presentar osteoporosis secundaria por enfermedad. Hay por medicamentos, y la más común es la cortisona, sí. ¿Cuántos tipos de osteoporosis existen? Principalmente los tipos de osteoporosis que tenemos que tener bien en claro. Hay muchos tipos, pero los que tenemos que tener en claro son los dos, que es por menopausia, ¿sí?, que presenten las mujeres, y la otra es por edad, por senilidad, ¿no? Son los principales que debe haber. Aquí en esto, el que es por la menopausia, ese trastorno hormonal que llegan a tener las mujeres, ocasiona cambios en los estrógenos, y esto te hace que se vaya descalcificando esos huesos, se va perdiendo. Y bueno, por la edad, también a cierta edad ya no se producen tantas células que forman hueso, y al no presentarse las células que forman hueso y predominen las células que recogen el hueso, pues bueno, también va a haber una osteoporosis. Por eso ves frecuentemente que la abuelita de alguien se cayó así de la cama poquito y se fracturó la cadera.
porque aquí entra también otras cosas. Hay sitios donde predomina la osteoporosis y uno de los sitios es la cadera, ¿sí? Bueno, entonces estas son las dos diferencias entre los grupos que debemos de tener al pendiente nosotros. Muy bien. Y resumiendo un poquitito, por ejemplo, ¿cuál sería ya la edad de riesgo tanto en hombres o mujeres donde ya deben de tomar en cuenta para evitar este tipo de problemas? Mira, si no se encontró en los niños, si no hay ninguna enfermedad metabólica de las que habíamos, raquitismo, alguna enfermedad diferente que no debe de presentar osteoporosis ni nada de eso, la edad donde sí se debe tener más cuidado, y hay que decírselo a las personas que nos están viendo, es la edad alrededor de los 45 años. ¿Por qué? Porque es cuando las mujeres empiezan a tener su trastorno hormonal, y ese trastorno hormonal va de la mano con la osteoporosis, cuando más calcio se pierde en los huesos por ese trastorno hormonal. Entonces, ahí es cuando se debe tener la primera alerta en ese grupo de edad en las mujeres, ¿sí? La recomendación en este caso es que, bueno, acudan con su médico tratante o ginecólogo que les pueda ver si es necesario darles algún tipo de hormonas, o los estrógenos que se les dan, para tratar de que no se vaya perdiendo tanto calcio. Porque muchas veces no se llega a recuperar el calcio que se perdió, aún estén tomando calcio. Eso es, muy bien. Bueno, pues hacemos una pausa para continuar con este tema tan interesante del día de hoy. Continuamos con el programa del día de hoy. Recuerden, es osteoporosis y tenemos como invitado al doctor Salvador Rivera Ledesma. Doctor, ¿cómo hacemos el diagnóstico de osteoporosis? Bueno, primero ya identificamos el grupo de edad, que eso es importante, porque hacer un diagnóstico solamente se hace con un estudio que se llama una densitometría, que es un estudio que mide el calcio en los huesos, y eso nos permite a nosotros, de acuerdo con las tablas de la Organización Mundial de la Salud, tener unos parámetros mundiales para poder determinar si llegan a tener un grado de osteoporosis o un grado de osteopenia, que es cuando inicia la descalcificación en los huesos, o el grado normal. Bueno, ese estudio que se llama densitometría, al inicio de todo esto había dos tipos de densitometría. Una densitometría que se llamaba central y una que era periférica. Dentro de la periférica, que se hizo mucho auge al principio, que se hacían hasta incluso en escuelas, que era muy barato ese estudio, se hacía para esa prevención, pero era de una manera periférica. Se tomaba el radio o de la muñeca y el talón o el calcáneo para medir ese grado de osteoporosis u osteopenia. Bueno, posteriormente se desarrolló, ya existía, pero tuvo mayor auge la densitometría central, porque la densitometría central era más exacta. Hubo muchos falsos positivos con la densitometría periférica, entonces la más certera es la densitometría central, que esa se toma en la columna y en la cadera. Esos dos sitios, esa es más confiable, y esa podemos hacerla. Al final es fácil, es un poquito, a lo mejor se necesita un aparato especial, porque no cualquier densitómetro te puede hacer una densitometría de columna y de cadera. Hay densitómetros que nada más te toman algún tipo de hueso, y esas son las que no son tan confiables. Pero eso es prácticamente lo que se hace para hacer el estudio y el diagnóstico como tal de la osteoporosis. ¿Ya hay algún estudio de laboratorio que te puede indicar o relacionar o no?
Nosotros muchas veces hacemos algún estudio, alguna medición de electrolitos o de calcio en sangre, pero bueno, el que puede estar disminuido o aumentado no quiere decir que puedas cursar con osteoporosis o no. Realmente el estudio más confiable para medir la osteoporosis en el hueso es la densitometría. ¿Y hay algún lugar aquí en Irapuato donde se pueda realizar? ¿Usted envíe a los pacientes para hacer? Bueno, sí, nosotros estamos muy cerca ahí en Torre Médica y bueno, no es comercial, pero ahí los mando por cercanía y porque ahí cuentan con todos los aparatos para hacerlo. Pero hay en muchos lados donde se puede hacer el estudio. ¿Y duele la osteoporosis? ¿O cuáles son los síntomas que pueden orientar? Bueno, la osteoporosis como tal, habíamos comentado, no duele, pero es una enfermedad que se tiene que prevenir, no es una enfermedad que se tenga que hasta que dé sintomatología, hasta que dé dolor, se pueda atender, no. Aquí tenemos que hacer mucho hincapié precisamente en esto, para que la gente vaya y se haga un estudio, para que tenga una medición del calcio en sus huesos y se pueda prevenir, porque muchas veces pasa que se caen, tuvieron una caída, a veces hasta muy sencilla, y tuvieron una fractura, tanto de cadera, de columna o de otro hueso, ¿no? Y eso quiere decir que no tuvieron prevención en hacerse el estudio y en siquiera tomar calcio. Hay muchas personas, doctor, que empiezan a tener, a cierta edad empiezan a dejar de tomar alimentos relacionados, por ejemplo, como la leche. ¿Por qué? Porque llegan a tener intolerancia, les produce diarrea, produce otras cosas que se vuelve la gente después de los 40 años muy intolerante a la lactosa. Muchas de esas personas y dejan de tomar ciertos alimentos que son nutritivos y que nos pueden mantener nuestro metabolismo en los huesos. Entonces, tenemos de tener muchos factores. Entonces, ya vimos que uno es edad, otro es alimentación. Hay gente que no toma nada de derivados de leche. Bueno, hay gente que comen puras verduras y que no todas las verduras pueden tener todos los nutrientes que te pueden tener un calcio, los que son vegetarianos, ¿verdad? Los que no hacen ejercicio. Entonces, aquí para el público que nos hace favor de vernos, si cumple ciertos requisitos de que no hace ejercicio, es mujer, tiene más de 45 años, no toma nada, ningún derivado de la leche, ningún lácteo, no hace ejercicio, entonces todos esos factores, ella es muy propensa que esa persona es muy propensa a que vaya a presentar algún signo de osteoporosis, algún diagnóstico como tal de osteoporosis. Dentro de las medidas preventivas que ya habló usted acerca del ejercicio, ¿hay algún ejercicio que usted recomienda en especial? El ejercicio puede ser cualquier ejercicio. Claro, a cierta edad, pues un ejercicio donde practica un deporte de contacto, pues no es el más adecuado, ¿verdad? Pero si ellos solamente salen a caminar, eso es un ejercicio que es muy bueno para la calcificación de los huesos. El hueso, ¿qué pasa con el hueso? Muchas veces hay pacientes que les colocamos un yeso por algún tipo de fractura. Bueno, se fracturaron, les ponemos un yeso, y al colocarles el yeso, después, si duró 2 meses con el yeso, encontramos que el hueso se descalcifica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el hueso, si no se utiliza, se va a descalcificar. Por eso es la intención de que hagan ejercicio. ¿Qué ejercicio? Tan solo con el hecho de caminar es suficiente, pero hacerlo con continuidad, porque muchas personas piensan que porque están en casa caminando a su habitación y todo lo hacen en coche cuando salen, pues piensan que con eso es más que suficiente y muchas veces no es. Ya hablamos de todos los factores que hay, pero sí necesitan tomar como una rutina, salir a caminar, no sé, media hora, a lo mejor a solearse 5 minutos, 10 minutos, porque el sol también ayuda a que ese calcio lo pueda introducir al hueso. Con los fijadores que tiene, con la vitamina D, puede ayudar a que el calcio se introduzca a los huesos, ¿sí? Esas son, el deporte que sea, no es tan importante. El chiste es que practiquen alguna actividad. Es muy importante. Y en cuanto al tratamiento, ¿qué podemos hablar del tratamiento? Bueno, aquí tenemos que primero hacer un énfasis
sobre todo en el tipo de osteoporosis que tienen. No todas las osteoporosis se tratan igual, ¿sí? Hay osteoporosis que hablamos como cuando es la menopausia, en donde muchas veces lo que se requiere es cierto grado de hormona, de estrógeno, para poder sustituir el que hace falta y que eso a la vez capte el calcio en sus huesos. Bueno, este es como un factor. Primero tenemos que identificar qué tipo de osteoporosis tiene. Y ya identificando el tipo de osteoporosis que tenga, bueno, hay muchos medicamentos que son sustitutivos o son complementos del calcio en los huesos. Hay unos desde los mínimos, como pudiera ser esos calcios que son efervescentes, que en el sector salud los recetan frecuentemente, que son unos calcios que no llegan, que no son para el tratamiento de la osteoporosis. Pueden ayudar en una osteopenia, pueden ayudar en una prevención, porque hay mucha gente que dice, no, yo no me preocupo porque tomo calcio todos los días. Bueno, ese calcio no es de tratamiento muchas veces, ese calcio es muchas veces de preventivo, pero siempre hay que hacerse un estudio para saber si requieren o no otro tipo de calcio. Antiguamente se utilizó un calcio que se inhalaba vía nasal. Al inhalarse era una calcitonina de salmón y se fue desechando porque hubo otros medicamentos que ayudaron muchísimo más a mantener el calcio en el hueso, ¿no? Aquí hay otra cosa que también es bien importante. No siempre los pacientes que llegan a tener una osteoporosis pueden llegar a recuperar el calcio que ya perdieron, aunque se les esté dando tratamientos. Ahorita hay de muchos tratamientos, hay tratamientos tomados, hay tratamientos que se toman semanalmente, hay tratamientos que se toman mensualmente, hay tratamientos que se inyectan subcutáneamente, hay tratamientos que son intravenosos también, y todo esto todo esto va revolucionando para que tengan opciones de manejo. Muchas veces se pierden a los pacientes. ¿Por qué? Porque son tratamientos muy largos. Y aquí hay que también hacer hincapié. Los tratamientos cuando son muy largos se van abandonando. Y al abandonarse, volvemos otra vez con el problema inicial que teníamos. Eso es muy importante. Muy bien, bueno, pues hacemos otro paréntesis para terminar con las conclusiones de este tan interesante tema. Continuamos, y para terminar el tema del día de hoy acerca de la osteoporosis, el doctor Salvador Rivera, ¿cuáles serían las conclusiones de este tema, al cual yo creo que sí vale la pena hacer énfasis en la prevención, que es lo que en este programa tratábamos de hacer a la población? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, bueno, como una especie de resumen, recuerden, sobre todo las mujeres que nos están viendo, en sí la población en general, pero las mujeres se tienen que cuidar alrededor de los 45 años, que es cuando empiezan los trastornos hormonales, para que se puedan evitar la osteoporosis, porque la podemos prevenir, y al prevenirla, pues bueno, el tratamiento y los costos pues van a ser mucho más baratos si prevenimos todo esto. Entonces, bueno, y si la población es en general, bueno, va a llegar un momento, ¿sí?, en que, bueno, si el paciente tiene 80 años, pues bueno, claro que va a tener algún grado de osteoporosis por edad. Pero aquí lo importante es de que tomemos en cuenta varias cosas. Primero, la alimentación, ¿no? Siempre se tiene que tomar algún derivado de la leche para que esto nos pueda ayudar a mantener los niveles que necesitamos a diario. Hay pacientes que nunca llegan a tener osteoporosis, primero no tienen factores, pero en segunda, su alimentación es muy balanceada y muy buena,
y con eso a veces es suficiente y no necesitan tomar ningún complemento o suplemento con calcio para poder sustituir lo que les hace falta. Esa es como una primera opción. En la segunda parte es, si ya vimos lo que es en las mujeres y la edad, y ya vimos en los ancianos lo que es el que tomen sus alimentos adecuados, otro factor que influye en los dos lados es el ejercicio. Este ejercicio nos va a llevar de tal manera que si somos sedentarios, si no practicamos ningún deporte, si no salimos a caminar, si no nos gusta hacer deporte, es un factor muy importante en que las personas van a presentar seguramente algún grado de osteoporosis. Entonces también la recomendación, bueno, es que hagan el ejercicio, el que ustedes quieran, el que ustedes dominen, el que estén acostumbrados para que esto nos pueda ayudar a evitar una osteoporosis. Otro factor también, aparte del ejercicio, es el consumo de bebidas de cola, ¿sí? Las bebidas de cola y el café son factores también muy importantes, al igual que el alcohol y el tabaco. O sea, si estos pacientes llegan a tener toda esa alimentación de ese tipo de bebidas, entonces pues lo más seguro es que también a la larga vayan a tener una descalcificación en un futuro. ¿Sí? Son los factores, creo yo, más importantes que debemos de hacer hincapié en la forma de prevenir lo que se llama la osteoporosis. Si queremos al final saber cómo estamos, si queremos ayudarnos, o como habíamos comentado, la osteoporosis no duele, no da muchas veces sintomatología. Entonces, bueno, si no da ninguna sintomatología, debemos de saber cuánto calcio tenemos en el hueso. Y la única forma de hacer es hacerse un estudio que se llama densitometría, que después se la pueden llevar, pues ya sea a su traumatólogo de confianza o a su ginecólogo, si están en la edad de la menopausia, para que les pueda ayudar en qué tipo de calcio es más recomendable para cada paciente. Todo depende de la gravedad, de la descalcificación que vayan teniendo, así como de la edad que presente esta persona que va con ese problema. ¿Sí? Y acerca de la automedicación, creo que por ahí todavía no sale algún medicamento mágico para curar la osteoporosis, pero no dudo que por ahí salga. ¿También qué nos puedes comentar de eso? Sí, no hay un medicamento en sí como tal que llegue a fortalecer el hueso. Todos los medicamentos que se toman ayudan a que no siga avanzando más la enfermedad, ¿sí? A que no haya tantas células que son las que recogen el hueso, que son los osteoclastos. Pero no hay como tal un medicamento que te vaya a aumentar la producción de hueso. Entonces esto es bien importante porque dice, bueno, pues si me da osteoporosis, mucha gente se imagina, me da osteoporosis y pues me tomo este medicamento y ya vuelvo a mi normalidad. No siempre se llega a lograr, ¿sí? Por otros factores. Entonces, hay factores, por ejemplo, hay pacientes que no llegan a captar el calcio, que tienen enfermedades como la tiroides. Problemas de la tiroides llegan a no captar ese calcio. O enfermedades digestivas que también, por lo tal, no absorben, por ejemplo, lácteos y se descalcifican también, ¿no? Todo esto son cosas que debemos de tomar en cuenta para los pacientes. Aquí entra más la prevención que el tratamiento en sí. Entonces es muy importante que hagan ejercicio, ¿sí? Que coman alimentos o lácteos derivados de la leche, el que sea, quesos, crema, todo eso. Verduras, por supuesto, también es importante que su alimentación sea balanceada. Y digo, no porque sea malo tomar un café, pero hay personas que se toman 6, 8 cafés al día, ¿no? Entonces estas personas son más propensas, y si lo acompañan del cigarro, pues más todavía, ¿no? Yo creo que todo esto son cosas que sí podemos modificar en cuestión de la osteoporosis. Eso es. Ya por último, coméntanos, ¿qué tantas dificultades tienen ustedes como traumatólogos, un paciente con osteoporosis y una fractura?
al momento de la cirugía. Sí, aquí ya cuando los pacientes, normalmente los pacientes que llegan con nosotros ya fracturados, normalmente son personas arriba de los 60, 70 años, ya con una osteoporosis severa, se fracturan la cadera y ya las dificultades que tenemos primeramente es, bueno, para que pueda pegar la cadera, ¿no? El hueso fracturado. Esa es una dificultad que llegamos a tener. La otra dificultad que llegamos a tener, muchas de esas fracturas requieren de algún tipo de implante, como pueden ser tornillos o como pueden ser placas, para sujetar esa fractura, y con la misma osteoporosis que llegan a presentar, los mismos tornillos se llegan a migrar porque no hay una sujeción del hueso, del tornillo al hueso, y se llegan a aflojar los implantes en muchas ocasiones que llegamos a colocar. Entonces, esas son las dos primeras dificultades grandes que encontramos en pacientes que tienen ya una osteoporosis severa, que nunca se dieron cuenta que tenían osteoporosis y que simplemente se resbalaron, se cayeron y tuvieron una fractura. Sí, la verdad que es un problema serio, ¿no? Pero yo creo que todo, así como la intención de este programa es precisamente a la población orientarla acerca de los problemas. Es un problema serio, que la verdad pocas veces la gente pues piensa que se puede prevenir, y entonces por eso la importancia de esta plática. Este es un problema mundial. Este problema, por eso está muy metida la Organización Mundial de la Salud, porque es un problema de verdad que ya digo, para prevenir es muy importante, lo hacen porque el costo ya del tratamiento de la osteoporosis, tanto si requiere cirugía o no, es muy alto, ¿sí? Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud está tomando cartas en el asunto para tratar de prevenir esa enfermedad, porque los costos que se lleva el gobierno para sustituir eso son insuficientes para toda la población que llega a tener esto. Si a eso les hacemos de que ahora se utilizan mucho los juegos de mano para los niños, los niños están acostumbrados a jugar otros juegos que antiguamente lo hacíamos nosotros, que era de actividad física. Entonces los niños, no por nada también tenemos el mayor número de obesidad, ¿sí? Todo esto, a la par, esos niños que ahorita son obesos, son propensos a que tengan una osteoporosis severísima en edades cada vez más tempranas. Sí, porque aparte de todos modos, pues la gente ya es más longeva. Sí, también nos podemos pensar, y tú estás hablando de que lógicamente pues, se va deteriorando el organismo, y entre mayor edad, pues más problemas. Y además, cuántas enfermedades ahora crónico-degenerativas están sucediendo. Sí, es un tema muy interesante, pero bueno, queremos dar las gracias al doctor por su excelente presentación, y bueno, queremos invitarlos para que visiten nuestra página, sobre todo los amigos a los cuales llegamos, que son Pénjamo, Abasolo y Romita, para los cuales queremos que también visiten nuestra página, que es www.notus.com.mx, y nuestra sección es Notus Salud. Recuerden, nuestras pláticas están ahí para que en un momento dado el que quiera verla pueden recomendarlo y hacer comentarios en nuestra página, así que cualquier comentario será bien agradecido. Y además queremos invitarlos nuevamente a nuestras sextas jornadas del Hospital Torre Médica, las cuales se realizarán el 9 y 10 de agosto en el Hotel Holiday Inn Jacarandas, aquí en Irapuato. Recuerden, la entrada es libre, solo que hay que estar inscritos. Hay un link que va a aparecer en la pantalla, a la cual ahí pueden ustedes inscribirse. Ahí los estaremos esperando. Y recuerden, hay que actualizarse, el médico tiene que actualizar para dar una mejor atención a sus pacientes. Nuevamente, doctor, muchas gracias, y gracias a todo el público pues por vernos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.